Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, siendo el jueves 22 de octubre del 2015. Y bueno, pues agradeciendo como siempre que nos escuchen y que se interesen por el contenido de este programa. Recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas, sus sugerencias a través de un mensaje de texto en el 442-330-1238 o bien nos pueden hablar a cabina al 238-5111. También pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y bueno, pues seguimos con nuestras reflexiones sobre los principios de vida, sobre los principios que rigen a la naturaleza humana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un principio poco conocido y no obstante sumamente importante para el desarrollo personal. Se trata del principio de los procesos o también la ley de los procesos. En el contenido de este principio vamos a encontrar claves que son fundamentales para entender y asumir que tan importante es el tipo de persona en la que nos convertimos cuando nos proponemos hacer algo, cuando nos proponemos alcanzar una meta o lograr un objetivo, como el objetivo o la meta en sí misma. Saludos a Elsa Guerra Salazar y a sus hijas. Gracias por escucharnos como cada jueves. Y bueno, pues vamos sin mayor preámbulo a profundizar en la importancia que tiene que respetemos este principio, esta ley y sigamos sus lineamientos. Hay que comenzar considerando que muchos nos preocupamos o nos ocupamos en hacer realidad nuestros objetivos y realizar nuestras tareas, centrándonos en el resultado final. Sin embargo, perdiendo de vista también el proceso que seguimos para hacerlo posible. Y aquí cabe considerar que ese famoso planteamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios, pues no aplica de acuerdo a este principio, porque si bien los fines pueden ser grandes, pueden ser importantes, pueden ser inclusive loables, los medios que se emplean y los procesos que se siguen para lograr esos fines no son ajenos al tipo de persona en la que nos convertimos cuando seguimos determinado proceso. ¿Esto qué significa? Que al final del día lo que nos hace mejores no es haber logrado algo específico, sino que lo que nos hace mejores es haber respetado un proceso determinado para hacer realidad eso. Es decir, el responsable de que hayamos desarrollado algún tipo de talento, algún tipo de virtud, el responsable de que hayamos logrado crecer, madurar, expandirnos, es el proceso, no el resultado. De hecho, en un sentido estricto, ya el resultado cuando se da no tiene más que aportarnos, como no sea la mera experiencia de gozo y de satisfacción, que ciertamente son experiencias importantes. Sin embargo, ya no son experiencias que en sí mismas nos impliquen algún tipo de crecimiento. Lo que nos generó el crecimiento fue ese proceso que seguimos de manera persistente, de manera profunda, de manera consistente y consciente, y eso sí nos fue generando un tipo de progreso en el ámbito físico, en el ámbito emocional, mental y hasta espiritual. El hecho es que el proceso no es ajeno al tipo de resultados que buscamos, porque por el contrario podríamos haber logrado algo muy importante, pero habiendo seguido un proceso que generó consecuencias negativas que pudieran ser inclusive de mayor peso y rango que el resultado en sí que logramos obtener. Por ejemplo, pensemos en algún caso de alguien que se proponga pues ganar cierta cantidad de dinero. El mismo doctor Stephen Covey en uno de sus libros menciona un caso así. Me parece que fue en su libro de Primero lo Primero o en el de los 7 hábitos. En uno de esos dos menciona el caso de una persona que se propuso comercializar un juguete que inventó y ganar $1.000.000 en un plazo de 12 meses. En un año se había propuesto ganar $1.000.000. Y de entrada suena
como una historia de éxito más, de esas que nos inspiran, de esas que nos llegan a motivar, de esas que nos llegan a preguntarnos por qué yo no me planteo metas elevadas en mi vida. Y sin embargo, la historia, como veremos a continuación, no termina bien. Porque si bien es cierto, se aplicó con todo su ser este empresario para comercializar su juguete y para generar $1 millón de ganancia en el periodo que se había establecido a sí mismo, es decir, un año. A pesar de haberlo logrado, resulta que poco tiempo después de haberlo logrado, pues su salud se vio quebrantada seriamente por todo el estrés y el agotamiento que implicó hacer realidad su meta. Su matrimonio prácticamente estaba deshecho por toda esa falta de atención y de dedicación, que si bien aunque lo habían acordado como pareja, pues en la práctica, pues sí, termina afectándose a la relación. Y con un hijo adolescente que terminó en las drogas por esa ausencia del papá, que es tan importante en ese periodo de desarrollo del ser humano como lo es la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se logró un objetivo importante y valioso, sí. Esta persona logró generar $1 millón comercializando el juguete que inventó y que patentó, pero pagando un precio demasiado alto por ello. El precio de su salud, el precio de su relación con su esposa y el precio de su relación con su hijo, y por supuesto que podríamos suponer otro tipo de efectos secundarios negativos que seguramente se pudieron haber derivado, como a lo mejor la pérdida de ciertas amistades, el alejamiento de su familia en un círculo más amplio, en fin. El hecho es que no basta con que nos planteemos un propósito que tenga sentido y valor para nosotros, sino que también hemos de ser muy cuidadosos sobre el tipo de proceso que estamos dispuestos a seguir para lograr ese resultado. Caso, a ver, me está llegando un mensaje, dice: buen día, señor Andrés, una pregunta. Si alguien lo invita a dar un tema, ¿usted cobra? Porque me gustaría que nos dé un buen tema. Es que estamos escuchándolo. Soy Elena Zamormado. Bueno, Elena, te voy a pedir un favor. Escríbeme a mi página de internet www.andresmares.com. Ahí hay una pestaña que dice contacto. Ahí nos ponemos de acuerdo, por favor, y con mucho gusto los visitamos allá en Pedro Escobedo. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Retomando el tema, y saludos, por cierto, a todos allá en Pedro Escobedo que nos escuchan. Entonces, si queremos alcanzar una meta, no basta con definirla con claridad. Hay que también establecer una directriz y prepararnos adecuadamente y proceder en etapas pequeñas y seguras. Pero etapas que, además de ser pequeñas y seguras para que no generemos un elevado costo físico o emocional o inclusive en términos de nuestras relaciones, también hay que cuidar que se traten de etapas en las cuales nosotros no violentemos algún tipo de valor o principio universal. Hace 8 días reflexionábamos sobre el principio de la integridad y señalábamos la importancia que tiene que vivamos en conformidad, en concordancia con nuestros valores, de tal manera que haya una coincidencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y de esta forma podamos vivir de una manera que respete no solo el entorno en términos de principios universales, sino que además respete, por supuesto, nuestra propia naturaleza. Si no respetamos nuestra salud, por ejemplo, si no respetamos ciertos criterios en nuestras relaciones o en nuestro trabajo, pues se van a generar necesariamente consecuencias negativas. Pues lo mismo pasa con los procesos que nos planteamos seguir para alcanzar una meta. Si no nos cercioramos de que al seguir ese proceso nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos, entonces hay que pensar 2 veces antes de seguir ese proceso. Podremos tal vez prevalecer en la meta, en el objetivo, pero tendríamos que buscar procesos que sean más respetuosos de nuestra naturaleza y que sean más respetuosos del orden que rige a nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque luego nos enfocamos tanto en el resultado que perdemos de vista las implicaciones que se pueden generar en el proceso que elijamos seguir
para alcanzarlo. Y a veces esas implicaciones pueden ser muy graves, pueden ser delicadas, en algunas ocasiones pueden ser hasta irreversibles. Por eso, con sentido de responsabilidad, necesitamos fijarnos bien en qué pasos vamos a seguir y en qué tipo de persona nos vamos a convertir al seguir esos pasos. Si me voy a convertir en una persona más paciente, en una persona más positiva, en una persona más alegre, en una persona más creativa, en una persona más generosa, adelante. Entonces sí, el proceso va a validar un crecimiento personal que por sí solo le va a dar mucho sentido a el proceso, a seguirlo y completarlo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque habrá ocasiones en que a pesar de seguir un proceso idóneo y seguirlo de manera adecuada, el resultado no se dé. ¿Por qué? Porque en ocasiones el resultado depende de ciertas circunstancias que pueden estar fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, puede depender de factores ambientales, como pudiera ser el clima, como pudiera ser la situación de un mercado específico, pero por ejemplo pensando en una inversión o en poner un negocio. También pueden haber factores en donde interviene la voluntad de otras partes y también la habilidad de otras partes. Y entonces, por más que yo me esmeré y me apliqué en seguir ese proceso para obtener el resultado específico, pues resulta que otras partes implicadas no lo hicieron igual y por lo tanto no se dio resultado. Como sea, la realidad es que existe la posibilidad de que a pesar de poner todos los medios y seguir todos los pasos específicos para lograr algo, de todas maneras no lo logremos. ¿Por qué? Porque, insisto, reitero, hay otros factores que pueden intervenir y sobre los que no tenemos ningún tipo de alcance, sobre los que no podemos hacer prácticamente nada. Pero entonces, si seguimos un proceso adecuado y lo seguimos de manera adecuada, aunque no logremos el resultado que perseguimos, de todas maneras habremos salido ganando. ¿Por qué? Porque nos habremos convertido en una mejor persona que antes de haber completado el proceso. Seguramente nos convertimos por lo menos en una persona con mayor experiencia, en una persona con mayor conocimiento. Y ya esos dos rasgos, en la medida en que los desarrollamos, pueden ser significativos para logros sucesivos en nuestras vidas. En otras palabras, no hay forma de perder si sigues un proceso que exija lo mejor de ti y lo completas a plenitud. ¿Por qué? Porque siempre el resultado será tu crecimiento personal. Aunque no hayas logrado esa meta, aunque no hayas logrado ese objetivo, aunque tengas que repetir el proceso un número indeterminado de veces, si cada vez que lo completas te vuelves y te conviertes en una mejor versión de ti, entonces ya tuvo todo el sentido y significado que pueda tener algo valioso. No pierdes nada cuando completas un proceso, aunque por algunas razones o diversas variables no hayas podido obtener el resultado que esperabas. Entonces esto es muy importante porque resulta que en última instancia lo que genera más valor en términos de crecimiento personal, en términos de la consolidación de una relación, en términos de precisamente lograr un objetivo específico, lo que importa más es el tipo de persona en la que me convierto. Y si me vuelvo una mejor versión de mí mismo, porque tengo más experiencia, tengo más conocimiento, tengo más paciencia, ya tengo más valor, ya me acobardo menos, ya me demostré de lo que soy capaz, pues eso se va a dar de todas maneras, aunque no logremos el resultado que inicialmente esperábamos. Pero también existe otro aspecto que es fundamental tener presente, porque lamentablemente muchas personas no se plantean la realización de objetivos valiosos y significativos porque lo asocian a procesos que creen que no van a poder completar. Y este es un error muy grande porque, en primer lugar, implica que no estamos planteándonos grandes metas. Y eso suele traducirse a una vida mediocre, a una vida, pues podríamos decir, mezquina, gris, conformista, porque el hecho de no estarnos planteando
metas superiores, vamos a decirlo así, el hecho de no estarnos planteando valores que exijan de nosotros un crecimiento personal en términos físicos, en términos intelectuales, en términos emocionales, bueno, significa que entonces al no aspirar a ese tipo de objetivos y realizaciones, nos vamos estancando, nos vamos volviendo conformistas y por la ley de la descomposición de la materia y de la mente, pues nos vamos haciendo cada vez peores. Nos vamos haciendo cada vez más impacientes, cada vez más amargados, cada vez más inseguros. Entonces es una gran pena y es un gran problema que no nos planteemos grandes metas. Podemos empezar por metas intermedias, pero siempre plantearnos algo nuevo mejor. Nunca conformarnos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, con lo que ya hacemos, con lo que ya sentimos, porque en ese momento empezamos a estancarnos y del estancamiento nos dirigimos a un retroceso. En segundo lugar, también es una gran pena, porque la mayoría de las veces el que no nos planteemos algo porque no nos sintamos capaces de lograrlo, tiene que ver más bien con un pobre concepto en el que nos tenemos que con una limitación real de nuestra parte. En otras palabras, no tengo forma real de saber si realmente puedo con algo o no hasta que no me lance a ello. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no me lanzo a ello en la práctica, solo estoy especulando sobre mis posibilidades. Sí, pero el problema es que como si bien puedo acertar, también puedo equivocarme. Y si acierto y me demuestro después de haberlo intentado suficiente número de veces que no pude, al menos me puedo quedar tranquilo, me puedo quedar tranquilamente sabiendo que lo intenté, que puse los medios y que de todas maneras tenía razón, no iba a poder con eso. Pero ya no estoy especulando, ahora ya lo sé. Y de todas maneras, inclusive en esos casos, hubo algún tipo de ganancia de mi parte. Hubo una ganancia porque me convertí en una persona, vamos a decirlo en términos ordinarios, en una persona más lanzada. Y verá que es mejor ser una persona lanzada que ser una persona timorata, que ser una persona acobardada, que ser una persona temerosa. Entonces, si realmente tenía razón en que no iba a poder con algo para lograr cierto objetivo, al menos tengo el derecho de demostrármelo en la práctica. Tengo el derecho y a la vez el deber conmigo mismo de demostrármelo en la práctica. Lo que no se vale es que simplemente teorice, especule, simplemente lo dé por hecho, lo suponga, pero no lo confronte con la realidad. Porque, a ver, digamos, ¿qué pasaría si realmente resulta al final que sí podíamos? No es una vida desagradable aquella en la que nos vamos llenando de preguntas de qué tal si lo hubiera intentado. Vamos acumulando hubieras que nos van generando cada vez más desgaste y cada vez más desprestigio. Ay, es que si lo hubiera intentado cuando tuve la oportunidad. Ay, es que si al menos lo hubiera iniciado. Ay, es que si hubiera emprendido tal cosa. Podremos experimentar diversas ocasiones en las que nos arrepintamos de haber iniciado algo. Pero serán pocas comparadas con las veces que nos arrepentiremos de no haber intentado algo. Y que a toro pasado pues ya no tenemos posibilidades de intentarlo. ¿Por qué? Porque se nos fue el tiempo, porque ya no tenemos los mismos recursos que en ese momento. Y entonces ya vamos acumulando esa serie de frustraciones que no hacen más que volvernos cada vez más inseguros con respecto a nosotros mismos. Y va haciendo de nuestra vida una experiencia cada vez más insípida. ¿Por qué? Porque vamos conformándonos con más de lo mismo. Por eso hemos de cambiar nuestra visión de las cosas, ampliar nuestra mentalidad, abrirla y aceptar que si bien es cierto que al intentar algo puede ser que no lo logre, en sí mismo haberlo intentado ya es un tipo de logro que representará un crecimiento en mi vida y una nueva forma de experimentarla.
Ni qué decir que tarde o temprano, a base de estar intentando de diversas formas lograr diversos objetivos, terminará el momento en que logre ese objetivo. Como se dice en los negocios de multinivel, dicen nadie puede fracasar, solo se puede desistir. Y es cierto. En la vida, lo único que realmente nos debería de preocupar, lo único que realmente nos debería de inquietar, no es la posibilidad de fracasar, perdón. No, lo que realmente nos debería de inquietar es la posibilidad de desistir, de dejarnos vencer por el desaliento, de dejarnos vencer por el temor, de dejarnos vencer por la comodidad, por la ignorancia, y entonces sí, sucumbir y renunciar a una mejor situación financiera, a un mejor estado de salud, a una relación más enriquecedora, a un trabajo más prometedor, y entonces conformarnos con la tibia seguridad de lo que ya tenemos, de lo que ya conocemos, pero que por lo mismo ya no tiene nada que aportarnos en nuestras vidas. De ahí la importancia, amigas, amigos, de esta ley. La ley de los procesos nos plantea, entre otras cosas, que si yo quiero lograr algo en mi vida, tengo que ser muy cuidadoso y tengo que comprometerme con el proceso que implica hacerlo realidad. Y esto también conlleva que seamos pacientes, no solo que seamos creativos, conlleva que nos dispongamos a aprender también. Por eso no todo mundo es exitoso. Por eso no toda persona es extraordinaria. La mayoría de la gente es ordinaria porque no se plantea esto que estamos reflexionando en esta mañana. No nos planteamos salir de nuestra zona de confort y valorar y apreciar un determinado objetivo, pero también valorar y apreciar el proceso que necesitamos seguir para lograrlo. No menospreciemos cada etapa, cada paso del proceso, porque en cada etapa y en cada paso del proceso estamos construyendo nuestra grandeza. Insisto, en cada paso y etapa del proceso que seguimos de manera consciente, de manera consistente, de manera generosa y entregada, en cada paso de esas etapas estamos construyendo nuestra grandeza. Es como si les dijera, cada paso que damos hacia adelante es un ladrillo en la construcción de la mansión de la realización de nuestros sueños. En cambio, las personas que no se plantean seguir un proceso determinado para mejorar su situación en cualquier ámbito de su vida, pues se vuelven cada vez más reacias al cambio y su disposición cada vez empeora. Y ya que estamos hablando de disposición, un ingrediente fundamental en el tema de los procesos es el ingrediente de la actitud. Porque si bien, como lo hemos comentado en esta primera parte de nuestra reflexión, es importante que nos cercioremos de que el tipo de proceso que sigamos para hacer realidad una meta exija lo mejor de nosotros mismos y nos convirtamos entonces, por el solo hecho de seguir ese proceso, en una cada vez mejor versión de nosotros mismos, también es importante que lo hagamos con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque de nada sirve, o de muy poco, el que logre un resultado, pero habiéndolo logrado me vuelva más soberbio, me vuelva más orgulloso, me vuelva más petulante, más vanidoso, más creído, y entonces el precio que termine pagando por eso, pues es un mayor distanciamiento en mis relaciones más importantes. ¿Por qué? Porque todo mundo nos inspiramos y admiramos a la gente exitosa, pero muy pocos seguimos a la gente petulante, a la gente soberbia. Profundizaremos en esta idea después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. XHQUE 100.3 MHz.
Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ